Buen día chicas, buen día chicos. Por hoy día tenemos nuestra clase de filosofía, donde vamos a analizar la película Piso 13. Vamos a ver la cibernética y algunos rasgos de la vida moderna, ¿no?, que eran los contenidos de sus días. Para empezar tenemos ahí unos memes para amenizar la clase y demostrar que los filósofos también ríen, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan revisar otro momento. Bueno, en primer lugar, les había enviado un poema de Alejandra Pizarnik, que es muy interesante con relación al tema del lenguaje y para adentrarnos en lo que es esta forma de la filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces ella reflexiona sobre lo siguiente, dice: la lengua es un órgano del conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, pero no de la resurrección, ¿no? Qué importante esta diferencia que ella hace entre el lenguaje, ¿no?, aquello que nombra a todo el mundo, y la presencia, ¿no?, lo que ella dice, la resurrección. Es decir, el lenguaje no puede traer a la presencia las cosas, ¿no? Las nombra, pero no es algo tangible, ¿no? Y ese es para ella el fracaso de todo poema. Todo lo que se puede decir, por lo tanto, es mentira, ¿no? El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Ahí había dejado la imagen de un cuarto de silencio. Luego continúa y dice: no, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible, ¿no? Entonces, qué interesante cómo relaciona el tema del lenguaje, ¿no?, aquello que nombra el mundo, que invoca los sentimientos más profundos, ¿no?, que nos hace sentir diferentes situaciones, que ese mismo lenguaje sea una ausencia, sea una invisibilidad, algo que no es tangible, ¿no? Entonces esa es la principal preocupación para Alejandra Pizarnik y se conecta bastante bien con lo que habíamos nosotros reflexionado con relación al lenguaje, ¿no?, este tema. Pero vamos a continuar. Les recomiendo que lean este poema y que yo he dejado también en YouTube un análisis del poema de Borges sobre las 1001 noches, que también es muy interesante. Les invito a que lo revisen y lo lean. Bueno, vamos a comenzar con la interpretación de la película Piso 13, ¿no? Había varias interpretaciones, ustedes exploraron muchas de ellas, aquí vamos a explicar algunas. En primer lugar, se puede considerar que el mundo virtual es el mundo de las ideas, ¿no?, con relación a Platón, porque este es intangible, es superior, ¿no?, y es perfecto para sus personajes, ¿no? Es donde esos personajes encuentran la forma de sus recuerdos, que ellos consideran como superiores, como perfectos, ¿no? Ellos se encuentran en este mundo virtual. Y el mundo sensible se mantiene como inferior, insuficiente y engañoso, ¿no? Insuficiente porque no cumple las expectativas de los personajes, ¿no? Y en un momento este personaje, el profesor, el científico, siempre buscaba este refugio en el mundo virtual, ¿no?, que lo consideraba como mucho mejor que el mundo que vivía. Engañoso porque al final Douglas Hall se da cuenta de que su propio mundo también es una simulación, ¿no? Entonces vemos cómo también se presenta este aspecto. Bueno, por otro lado, teníamos esta interpretación también de que el mundo virtual, a pesar de ser muy realista, es engañoso y falso, similar al internet actual, donde podemos encontrar muchas noticias falsas, ¿no?, o situaciones que pueden llevarnos a una conclusión errónea, ¿no? Entonces sí, ¿no?, en esta película también podemos ver ese aspecto, ¿no?, que este mundo virtual, así como hoy se nos pinta en el internet, o por ejemplo en la imagen que les puse a la izquierda, es la ciudad de Beijing, donde sus habitantes viven en una penumbra por la contaminación, y el gobierno ha puesto unas pantallas, ¿no?, para que puedan ver de vez en cuando el atardecer, ¿no?, en una pantalla. Entonces vemos cómo se crea esta realidad falsa, esta realidad ilusoria, que muchas veces nos lleva a confiarnos, o muchas veces a engañarnos a nosotros mismos, y por lo tanto es necesario dudar, ¿no? Ese es uno de los mensajes de la película, ¿no?, dudar para conocer la verdad, ¿no?, para saber cuál es la verdadera realidad. Una de las interpretaciones que yo planteaba era un tanto psicológica, pero bueno, más o menos se expresa de la siguiente manera: el mundo real es el de Douglas Hall, ¿no?, porque ahí se expresan la parte atroz de los personajes, se muestran como verdaderamente son los personajes, ¿no? En el mundo real ellos guardan las apariencias, pero en este mundo de Douglas Hall ellos se muestran como verdaderamente son, ¿no?
con todos sus deseos, sus crímenes, sus pasiones, sus incoherencias, qué sé yo. En cambio, el mundo ideal es el del final, ¿no? Este mundo donde despiertan los personajes principales, ese mundo futurista, casi como un paraíso, ¿no? Un paraíso del futuro, de perfección, una vida superior, pero para mí ese es un mundo irreal, ¿no? Porque no refleja las verdaderas contradicciones de la vida, ¿no? Entonces ese es un problema que yo he encontrado también en esta película, y bueno, es una posible interpretación. La pintura de la izquierda es de este pintor muy reconocido que se llama Escher, que les invito a revisar. Ahí esta imagen, ¿no?, de una bola de cristal donde él se refleja. Tiene otras pinturas bastante ilusorias, bastante geométricas, ¿no?, de diferentes aspectos, ¿no? Entonces les invito a que también lo puedan investigar. Luego tenemos la reflexión sobre la cibernética, que vamos a explicar a continuación. Bueno, en primer lugar, la cibernética es una ciencia que buscó replicar la mente humana y la realidad misma en una dimensión cyber, ¿no? Traducirla, duplicar, ¿no?, la realidad al ciberespacio, ¿ya? Ese era uno de los objetivos de la cibernética, cuando recién empezaban las computadoras y el internet. Por lo tanto, se conformaron dos realidades, ¿no?, una informática y una sensible, es decir, una dimensión construida a partir de un lenguaje, ¿no?, informático, para conectarlo con esa reflexión de Pizarnik y de lo que habíamos venido conversando, y una realidad sensible que programó todo ese mundo simulado, ¿no?, pero que se duplicó. La película también plantea una doble realidad del mundo, donde solo los que se cuestionan y ven más allá de las apariencias pueden describir cuál es la auténtica realidad, ¿no? Entonces la cibernética planteó traducir todo el saber y las cosas al lenguaje informático de las computadoras, y al día de hoy ese cometido está realizado. Vemos que cualquier lugar del mundo, cualquier conocimiento ya está en el internet, ¿no? Este objetivo que tuvieron en un principio ya está realizado. Entonces, en esta duplicidad de realidades virtual y real, ¿cuál es la verdadera realidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos puede acercar a una comprensión real de las cosas, ¿no? Bueno, Platón nos dice que el mundo sensible no era la copia del mundo de las ideas. Y en nuestra película, entonces, ¿cuál era el mundo real? ¿No? ¿El mundo informático, donde las personas expresaban su verdadera forma de ser? ¿O la vida sensible, donde guardaban las apariencias, ¿no? Y les dejo ver esto como pregunta para que ustedes puedan encontrar diferentes interpretaciones. Pero lo importante es la relación entre la cibernética y el pensamiento platónico, ¿no? Puesto que la primera planteó que el mundo informático pueda suplantar al ser humano y su organización para generar procesos más exactos y perfeccionados, ¿no? Entonces siempre la cibernética tiene este discurso de superar al ser humano, ¿no? De todo este tema de los robots que pueden suplantar de mejor manera las actividades humanas, de las computadoras que pueden calcular mucho mejor que cualquier ser humano, y diferentes aspectos, ¿no? Entonces, de este discurso de las computadoras como algo superior al ser humano, como algo más perfecto. Es decir, un mundo ideal, ¿no?, similar al mundo ideal de Platón, que se muestra como la verdad y la esencia de todo, ¿ya? Entonces, esa era la relación principal que existía entre la cibernética y el pensamiento platónico. Bueno, para continuar también teníamos este tema de los rasgos característicos de la vida moderna. Es una reflexión hecha por Bolívar Echeverría, que es un filósofo ecuatoriano. Esto ya nos adentra en lo que es la filosofía latinoamericana también. Es importante aquí recalcar que Bolívar Echeverría, a pesar de ser un filósofo latinoamericano, él no se enfrasca en Latinoamérica, ¿no? Sino que elabora un pensamiento sobre el mundo, ¿no?, sobre el proceso de Europa, sobre diferentes acontecimientos de la historia, ¿no? Entonces, es una de las características del pensamiento latinoamericano, que justamente por ser un pensamiento desde la periferia, un pensamiento desde los rincones del sistema mundo, tiene una visión más completa, ¿no?, de la realidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro filósofo sobre estos rasgos característicos. En primer lugar tenemos el humanismo, ¿no? Es esta concepción que establece la supremacía del hombre o del sujeto independiente como fundamento, ¿no?, de la naturaleza. Ahí vemos este cuadro de Da Vinci del
del ser humano, ¿no? Y es un nombre que supedita al mundo a su interés y finalidad, ¿ya? Entonces se establece al ser humano como fundamento y como aquel que puede subordinar a la naturaleza y al mundo, ¿no? Se suplanta, por lo tanto, la voluntad divina, ¿no? Que se basaba en el destino, se basaba en la providencia, por una concepción del azar de la naturaleza, ¿no? La naturaleza como un caos que no se lo puede comprender, ¿no? Tiene procesos, tiene acontecimientos que resultan, que sobrepasa la mente humana, ¿no? Esperemos que pase la motocicleta. Y que solo la razón instrumental de los seres humanos puede controlar este caos, este azar de la naturaleza, ¿ya? Continuamos. Entonces, ¿qué es el racionalismo, no? Este elemento que puede controlar este caos de la naturaleza, ¿no? Entonces el hombre puede entender y conquistar la naturaleza mediante el cálculo matemático, ¿no? Inclusive se equipara mucho razón es igual a cálculo, ¿ya? Que es muy importante para las ciencias en la modernidad, como la física, como todo tipo de ciencias, ¿no? Que aparecieron con las matemáticas. Entonces la razón es la esencia del hombre que lo convierte en autosuficiente y capaz de apropiarse de la naturaleza, ¿no? Bueno, ahí está nuevamente, ¿no? La razón como esta capacidad que nos permitiría apropiarnos y controlar la naturaleza. Y la razón como la única forma de comprender el mundo y la única certeza sobre el caos de la naturaleza, ¿no? Es importante eso. Aquí tenemos a uno de los filósofos más importantes del racionalismo, que se llama René Descartes, ¿no? Ahí en la parte derecha de su computadora. Y luego continuamos con el tema del progresismo. Es otro de los aspectos principales, ¿no? Con una concepción del tiempo como una evolución constante y ascendente hacia lo nuevo, ¿no? Hacia una mayor riqueza, hacia una mayor libertad, una civilización superior, ¿no? Siempre se establece un avance, es un estado superior de la sociedad, ¿no? Está representada en esa imagen, inclusive con la teoría de la evolución. Solo existe el futuro, ¿no? En esta concepción del tiempo solo existe el futuro, porque el presente ya está rebasado de lo nuevo, ¿no? En un presente ya está lo nuevo, el futuro siempre mostrándose, ¿no? Y el pasado, por otro lado, es aquello que se debe olvidar y transformar, ¿no? El pasado queda borrado. Entonces, es la innovación constante e interminable de todo, donde no puede haber decadencias o retrocesos. Continuamos. Luego tenemos el individualismo, que es otro aspecto también de la vida moderna, ¿no? Que es una forma de socialización que privilegia la constitución de una identidad individual, no relacionada o basada en la propiedad privada, ¿no? Individuo y propiedad privada están íntimamente ligados, ¿no? En esta concepción. Se divide el ser humano en dos partes, ¿no? Una parte es la capacidad soberana y racional de disponer de las cosas, la cual se enfrenta a sí mismo, ¿no? El cuerpo como si fuera objeto de su propiedad, ¿no? Entonces, la razón tomando posesión del cuerpo, ¿no? Y controlando sus pasiones, ¿no? Controlando todos estos procesos del cuerpo, ¿no? Luego tenemos también un individuo autosuficiente que desplaza a Dios, al ser este individuo ya con sus capacidades racionales avanzando hacia un futuro superior, prescinde, ¿no? Se aleja de las concepciones religiosas y divinas y se reconoce como autosuficiente el mismo, ¿no? Bueno, uno de los últimos aspectos que nos habla este filósofo ya es una propuesta suya de interpretación sobre todo este proceso de la modernidad. Entonces va a establecer este pensamiento muy interesante, ¿no? Dice, la modernidad y sus avances permitieron que los seres humanos pudieran conquistar la abundancia y controlar los peligros de la naturaleza, ¿no? Entonces la ciencia, la tecnología permitieron que haya mucha producción, que se solucionen muchos problemas de la vida humana, ¿no? En las ciudades, el acceso a la alimentación, el acceso al agua, ¿no? Todo tipo de avances en infraestructura, en tecnología y todo ello, ¿no? Y controlar los peligros de la naturaleza, ¿no? Que fue
por ejemplo el tema de los desastres naturales, el tema de las enfermedades, ¿no? Poco a poco se fueron aplacando. Pero la forma histórica para concretar aquello fue el sistema capitalista, ¿no? El cual se basa en la creación artificial de una escasez relativa, la cual sirve de fundamento para la apropiación privada de las riquezas sociales, ¿ya? Entonces, el capitalismo, como esta forma social en la que se concretó la modernidad, estableció esta apropiación privada, ¿no? Lo que luego generó una concentración de la riqueza. Entonces, por lo tanto, actualmente tenemos demasiados recursos, pero que no están distribuidos adecuadamente. Por lo tanto, hay una escasez relativa. Hay un sistema que excluye a la mayoría de la población de los frutos de esa abundancia, ¿no? De los frutos de la producción y de la economía de esta sociedad. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, actualmente podemos reflexionar de la misma manera que la crisis actual no es una crisis de escasez, no es una crisis que no haya alimentos, que no haya dinero. Todo lo contrario, es una crisis de concentración de la riqueza. Si se distribuyera de mejor manera, la economía podría reactivarse, habría más consumo, habría menos problemas de pobreza y todo eso, ¿no? Pero es un problema especialmente de la falta de distribución, ¿no? De la falta de igualdad. Pero el capitalismo no es la única forma en la que la modernidad se puede concretar, ¿no? Sino que también puede existir otras formas en las que la modernidad pueda alcanzar una forma social más justa y más racional, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega nuestro filósofo. Y bueno, eso es todo por esta clase. Espero que tengan un excelente día, que respeten todas las normas sanitarias y que podamos superar este difícil momento de cuarentena de la mejor manera, ¿no? Entonces les deseo a todos que tengan un excelente día y muchas bendiciones para ustedes y su familia, ¿no? Hasta luego.